Bienvenidos todos. Qué bueno verlos. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra y luego nos vamos a casa. Amén. Mateo capítulo 8, verso 21 y 22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por los que han venido a estudiar, a aprender, a conocer un poco más de tu palabra, para poder analizar nuestras propias vidas en el espejo de tu palabra, Señor. No hay mejor modelo para nosotros que lo que tú enseñaste. Ahora disponemos nuestro corazón para ser enseñados, para saber por qué hablaste ciertas cosas que si tú no las revelas, no las podremos comprender en su totalidad. Muchas gracias por darnos ese privilegio, Espíritu Santo, de abrirnos las Escrituras, abrirnos los ojos de nuestro entendimiento y enseñarnos esta profundidad. Muchas gracias. Bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay palabras de Jesús escritas en la Biblia que muchas veces no entendemos y las tomamos como ordenanzas o les damos un sentido equivocado a las palabras. Incluso los pastores nos equivocamos muchas veces y enseñamos mal un texto, porque lógicamente a medida que vamos creciendo en el Señor, a medida que vamos desarrollando ese sentido de espiritualidad con Él, no hablo de perfección, sino de relación, Él se va dando cuenta que anhelamos más y más de su conocimiento. Muchas veces nosotros los pastores o los que enseñamos estas cosas nos conformamos con lo que ya sabemos, pero el Señor quiere que vayamos a un nivel diferente, a un nivel superior, para que podamos convertirnos, como dijo Pablo, en maestros de otros y poder comprender la realidad de las cosas. Cuando leemos este texto en el verso 22, Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿De qué estaba hablando realmente? Y es que a nosotros nos cuesta mucho ubicar a Jesús en el contexto cultural de su tiempo. Jesús no vivió en nuestro tiempo, no era salvadoreño, ni chapín, ni latinoamericano. Jesús era judío. Por lo consiguiente, los judíos tenían una cultura muy diferente a la nuestra. Por eso es que cuando leemos la Biblia con ojos viejos, nos quedamos con lo viejo. Pero cuando leemos la Biblia con los ojos nuevos del Espíritu Santo y vulneramos nuestro corazón para poder ser enseñados, se nos abre un panorama totalmente diferente. Todo lo que está escrito aquí es para nuestra enseñanza y para nuestra admonición, o sea, para nuestra exhortación. Vamos a ver el ejemplo de este muchacho que le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y entonces la respuesta lógica de Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces estamos aquí una semana antes prácticamente de que Jesús vaya a la cruz. Así que Él está recopilando toda su vida, porque dentro de una semana va a ser ya la Pascua, va a ser entregado a los romanos, los judíos van a pedir su pena de muerte y Él va a ir a la cruz. Y en esa semana, al principio, es que este muchacho le dice que quiere ir a enterrar a su padre.
Entonces, lógicamente, lo que tenemos aquí es una enseñanza muy bella, muy hermosa de Jesús para haberlo dejado escrito en los evangelios. Faltaba casi un mes para la muerte en la cruz en la que Jesús iba a sacrificar su vida por todos sus discípulos y por nosotros. En esos días Jesús estaba preparando a sus amigos para la tragedia que se iba a desatar en la vida de todos ellos. Y lo que está preparando para ese momento tan difícil es su vida aquí en la tierra. Está empezando a despedirse. Y es cuando viene ese muchacho a decirle que lo va a seguir, pero después de arreglar algunas cosas que tiene pendientes. Ahora aquí vamos a la historia, a la costumbre. Por eso me gusta mucho escudriñar todo esto y me gusta parangonarlo con nuestro propio contexto. Nosotros somos chapines y ustedes son salvadoreños. Y si no entendemos el contexto de nuestras culturas, no vamos a lograr entender muchas cosas. En los tiempos del segundo templo, el judaísmo tenía la costumbre que cuando un ser querido de alguien moría, tenían los familiares más cercanos que estar presentes para los días del entierro y del luto posterior, más el protocolo que debía seguirse con los que morían. Cuando en Israel muere alguien, no lo velan como nosotros, no tienen funerarias, excepto que caiga en sábado. Ellos tienen prohibido trabajar el sábado, y enterrar a alguien significa trabajo, porque hay que mover las manos, mover tierra, etcétera. Pero si muere de lunes a viernes, todavía antes de entrar el sábado, que es a las 5 de la tarde aproximadamente, los entierran el mismo día. Entonces, al morir una persona, era la costumbre, y es todavía, de enterrarlo el mismo día. De no ser así, si moría en sábado, el entierro debía llevarse a cabo el mismo día, o sea, el día siguiente, antes de caer la noche. Esto era así porque si venía el tiempo de la resurrección, el muerto estaba más cerca de ese evento. Por ejemplo, usted debe saber que los judíos, cuando van a los cementerios, no llevan flores. Lo que llevan es una piedra y se la ponen al difunto en la tumba, ahí encima. Porque ellos tienen la creencia que cuando resuciten todos los muertos, esa piedra va a servir para que el muerto la tome y la ponga para la construcción del tercer templo. Ellos van a colaborar, así que les dejan una piedra. Nosotros les dejamos unas flores, no sé para qué, pero ahí están. El asunto es entonces, luego vienen, después de haberlo enterrado el mismo día, vienen 7 días de duelo en donde los dolientes no hacen nada. Eso lo vemos allá con Jacob, cuando piensa que muere José, y en los diferentes muertos que vemos en la Biblia, como Abraham, cuando le hace el luto a Sara, cuando muere. Entonces los dolientes no hacen nada. Los vecinos se encargan de cocinar para llevarle comida a los dolientes. Otros vecinos se encargan de limpiarle la casa, porque el que está de luto, el luto de ellos no es como el nuestro. Voy a hablar en términos generales de ponernos ropa negra o ropa de luto. Ellos no. Ellos se sientan en la tierra, no se bañan, no se rasuran, no se echan perfume ni nada, porque lógicamente están de luto. Entonces están sentados en el suelo. Y los vecinos acostumbran a llevarles sus comidas. Si son más ortodoxos, se echan tierra en la cabeza. Eso lo vemos en los diferentes duelos que hay en el Antiguo Testamento, como Jacob, como Lot, por ejemplo, todos ellos. En esos días son los vecinos los que se encargan de cocinar. Estamos hablando de la historia de este muchacho. O sea, al encontrar ese texto nos tenemos que meter en todo este contexto cultural. ¿Por qué Jesús le dijo lo que le dijo? Esa es la pregunta. ¿Por qué le dijo eso? Por lo que estamos viendo. Luego de los 7 días, se esperaba un año
para sacar los restos del difunto de su tumba y ponerlos en un ataúd más pequeño. Al año volvían a abrir la tumba, sacaban los huesos y toda la cuestión y los ponían en un ataúd. Esa es la muerte segunda para los judíos. La muerte segunda para nosotros es ir al infierno. Cuando resucitemos, unos para muerte eterna y otros para vida eterna. Pero recordemos que los judíos tienen una teología diferente. Así que al año iban a desenterrar los huesos, los ponían en una caja más pequeña, se iban a la casa y ahí leían el testamento. ¿Ya? Vaya hilando. Ahí se leía el testamento al año, cuando sucedía el segundo entierro. Entonces todos los hijos y los parientes más cercanos llegaban a la casa para oír qué les había dejado el difunto. Esto es así porque los judíos todos dejan algo en algún testamento. Dejan su ropa, dinero, joyas, terrenos, cualquier cosa. Entonces eso es precisamente, a ese entierro es el que se refiere el muchacho que le pide a Jesús que lo deje ir. Así que ya vamos a terminar el mensaje. ¿Qué es lo que él le está diciendo a Jesús? Déjame ir para ver qué dinero me dejó mi papá, para ver qué herencia me dejó, y después de eso te voy a seguir porque ya voy a tener mi vida asegurada. ¿Ya? Diga conmigo, algo pícaro este cuate. Por eso Jesús le dijo, yo me voy a morir dentro de una semana. No te va a dar tiempo de seguirme, porque por ir a buscar tus cosas materiales, me voy a ir a la cruz y ya no te va a dar tiempo de seguirme. Deja que los muertos, los que están ahí con él, que están vivos pero muertos, porque no están conmigo, entierren a su muerto. Y tú, que ya me conociste, que conociste la vida, ven y sígueme. Amén. Bueno, ahora, ¿qué extraemos de aquí? Entre líneas Jesús le está diciendo, tus prioridades, muchacho, están erradas. A mí me queda menos de un mes de vida y tú estás preocupado por saber qué herencia te dejó tu padre que ya está muerto. Deja que tus familias que están muertos a la vida que yo doy, tú ven y sígueme. Ahora, no son exigencias duras, entre comillas. Por eso yo le puse al mensaje palabras duras, no, duras para nosotros. Qué ingrato Jesús, ¿cómo no deja ni siquiera que uno vaya al velorio? ¿Por qué no deja que uno vaya a enterrar a su muerto? Qué exagerado. No, lo que pasa es que Jesús conocía perfectamente. Por eso hay que tener presente siempre que tenemos que leer a Jesús no solo con ojos nuevos, sino bajo el contexto judío para poder entender. Recuerde que él había ido a muchos velorios, a muchos entierros, algunos a resucitar como a Lázaro. Ahí con Lázaro, por ejemplo, tenemos otro misterio. Lázaro murió, pero vamos a esperar 4 días. ¿Y por qué 4 días? Porque cuando en el judaísmo del segundo templo existía la idea, desde Malaquías a Mateo, se abrió un espacio de silencio de Dios, en donde los fariseos agarraron toda la ley de Dios y le fueron agregando sus tradiciones. De manera que cuando viene a Jesús a la tierra, encuentra unas tradiciones que no tienen nada que ver con la palabra del Antiguo Testamento, o sea, con la Torah, con la ley sinaítica. Una de esas tradiciones es, los fariseos y los saduceos le habían ido agregando mandamientos y creencias, tradiciones que Jesús le dijo, ustedes han anulado la palabra de mi Padre por sus tradiciones. Una de ellas era que cuando una persona muere, el alma queda en el aire, ahí
en el cementerio, el alma queda 4 días. A los 4 días, cuando el alma del difunto ve que nadie llega a visitar al muerto para llevarse el alma a la casa, entonces se va para el cielo, se desaparece. Por eso Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro ha muerto, vamos a esperar 4 días. Porque si llego antes de los 4 días, ¿qué hubieran pensado ellos? ¿Qué hubiera sucedido si los resucita antes del 4.º día? ¿Qué hubiera pasado? Le hubieran achacado la resurrección, ¿a quién? A la tradición, porque el alma todavía estaba ahí esperando a ver si alguien iba a traer al muerto. Entonces, si Jesús llega antes del 4.º día, hubieran dicho, se cumplió lo que nos enseñaron los fariseos, porque el alma estaba esperando. Esto lo agarraron los judíos que se fueron a España y metieron otra tradición. Estoy aprovechando para enseñar una cultura nuestra. Agarraron esto, se fueron a España, donde están los judíos sefarditas, y hay otra tradición que nos llegó a nosotros. Como el alma está flotando en el cementerio, todos los vivos tienen que vestirse de negro. Ahí viene el luto, porque el alma, cuando está flotando en la tumba, está esperando a ver de qué casa salió. ¿Sí? Está esperando dónde están sus parientes, su mamá, su abuelita y todos los que están ahí. Entonces, lógicamente, el alma del difunto está esperando a ver a dónde está su casa para irse de regreso a la casa. Por eso todos se visten de negro, porque el muerto dice, bueno, como todos están de negro, yo no sé cuál es mi casa, para que el alma se quede allá. Así que si usted todavía se pone de luto con ropa negra, todavía está pegada en estas tradiciones. Eso es en España, y por lógica Cristóbal Colón nos trajo ropa negra para que nos vistamos de negro, solo que bendito Dios, nosotros ya no lo hacemos. Ahora si hay alguien, ahora ya sabe por qué. Usted todavía cree que su muerto lo va a seguir. Bueno, entonces regresemos al muchacho. Déjame ir a enterrar a mi padre. No, porque tú lo que tienes interés es ir a ver qué te dejó de herencia tu papá. En lugar de seguirme, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Ahora, no son exigencias duras las que Jesús le hace a esta persona y por extensión a nosotros. Muchos cristianos le dicen lo mismo a Jesús. Primero, permíteme terminar mi carrera y luego te seguiré. Ya va el pastor. Es que esa es la enseñanza que tenemos que sacar. Ese es el problema. Por eso es que la mayoría de nuestros jóvenes, en cuanto entran a estudiar una carrera, se enfrían en su fe, en su pasión, en su interés en seguir a Jesús, y ya no lo buscan más después. O sea, ya no lo buscan al mismo nivel, lo buscan religiosamente porque de alguna manera pertenecen a la iglesia evangélica, pero en su corazón ya no hay pasión por esto mismo. Deja que termine mi carrera y luego te sigo. Permíteme ahorrar un poco de dinero y después estaré en la iglesia todo el tiempo que quieras. Ahora ya sabemos qué es lo que nos está diciendo Jesús. Otro ejemplo, solo déjame encontrar mi pareja, casarme, tener hijos y mi casa, y después veremos cómo te sirvo. ¿Qué le parece? ¿Existe eso hoy en día? Claro que sí, sí es lo que vemos los pastores. La mayoría de jóvenes como este tienen sus prioridades equivocadas. Por eso dejan la asistencia a la iglesia, dejan los servicios, dejan los ministerios, incluso los dejan en stand-by para terminar lo que tienen que hacer, ya sea su matrimonio, su casa, su carrera, y luego regresan, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Porque si algo se pierde inmediatamente que nosotros nos alejamos de la congregación, es la fe. Es ese calor. No estoy hablando de amistad, podemos seguir siendo amigos, pero usted ya no tiene ese mismo fuego, esa misma pasión que tenía antes. Ese es el peligro.
Entonces las personas, como este joven, eso es lo que sucede. El llamado a la congregación no es un apéndice de nuestras agendas, es la prioridad número uno que debemos tener presente para no equivocar el blanco y perder lo que es para la eternidad a cambio de lo transitorio y banal. Ahora, no es que no tenga importancia el matrimonio, claro que sí, pero no tenemos que dejar a Jesús esperando hasta que yo termine mis planes. Son sus planes la prioridad para nuestras vidas. Por eso aparentemente las palabras de Jesús son duras, son legalistas, son exigentes, pero no. Él conocía el trasfondo cultural de este muchacho y su intención no era ir a enterrar a su papá, sino que había una doble intención escondida. A ver qué me dejó. Asegurar mi vida, asegurar mis finanzas, asegurar mi futuro y después te sigo. Eso lo vemos y lo tenemos muy presente en nuestras congregaciones. A diferencia de lo que hizo Eliseo. Eliseo esperaba un día servir a Dios y mientras el Señor lo llamara, él estaba trabajando. En el momento en que Elías pasa y le pasa rozando con el manto, él entendió que el profeta desde ese momento lo estaba ungiendo como el siguiente profeta de Israel. ¿Y qué hizo Eliseo? Quemó los bueyes, los yugos y todo. ¿Para qué? Para que si le iba mal en el camino, ya no tenía motivo alguno para regresar. Ya no tenía cómo regresar. No es que no pudiera, pero ya no tiene bueyes, ya no tiene arados. Todo lo quemó y se lo dio a sus empleados. En consecuencia, si alguna vez le iba a ir mal, él ya no podía regresar para nada porque ya no había nada. Hernán Cortés estaba peleando una batalla cerca de México. Hernán Cortés era un conquistador español, de alguna manera conocía estas cosas. Llegó un momento en que la batalla se puso tan difícil que sus soldados empezaron a planear cómo regresar a las Antillas holandesas o españolas donde estaban afincados en su base. Y Hernán Cortés dijo algo ahí esa noche, porque vio que su tripulación se estaba empezando a llenar de temor y querían regresar. Hernán Cortés dijo: quemen las naves. Así que ya quemados los barcos, ¿qué les quedó a los soldados? Y ir a la playa y pelear contra Montezuma en México. Esa figura se me viene a la mente. Cuando usted tiene algo más asegurado allá atrás, fácilmente deja al Señor, deja la iglesia, deja los cultos, deja cualquier cosa, porque hay algo allá atrás que todavía usted está agarrado. Puede ser una carrera, un trabajo, un amor, un interés personal, un estudio, una meta, una maestría, cualquier cosa. Por eso es que nosotros enseñamos, no es prohibido estudiar, pero pídale a Dios que la universidad no interfiera en su asistencia y en su servicio a Dios. No es pecado trabajar, es más, trabaje porque es una orden del Señor, pero que su trabajo no lo esclavice tanto que le robe la atención y dejar al Señor. Esa es la causa por la cual muchos cristianos viven vidas mediocres, no prosperan porque sus prioridades no están bien colocadas, no solo en su corazón, sino en su vida y en su rutina diaria, por ejemplo. No permita que nada, como la historia de este muchacho, lo aleje de la presencia de Dios. Jesús no es que sea exigente, tan exagerado, tan legalista. Jesús le está diciendo a este muchacho: no. Tu interés no es ir al segundo entierro, es ir a ver qué te dejó tu papá. Y entonces no vas a poder caminar conmigo. Es más, seguramente si el Señor lo hubiera dejado ir, cuando él regresara, Jesús ya había ido a la cruz. Se perdió el camino con Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Feliz noche. Guárdese, por favor. Vamos a orar por la ofrenda. Señor, gracias por este día, Padre. En este momento
momento vamos a las ofrendas, Señor. Te pedimos que abras las ventanas de los cielos sobre nuestras casas, Señor, y bendigas a cada hermano, Señor.